Bien, llegamos casi a la mitad del capítulo, casi a la mitad de la carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a abordar esta mañana los versículos 1 al 16 y en los domingos subsecuentes vamos a tratar de abordar el resto del capítulo. Escuchen con atención lo que nos dice Pablo. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impiden. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, ayúdanos a escuchar con atención tu palabra, a escucharla humildemente y a aceptarla como tu voluntad para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las instituciones que ha estado bajo ataque ya por mucho tiempo es el matrimonio. Aunque no es la única, hay algo especial en el matrimonio, porque el matrimonio es la base de la sociedad. Y eso significa que muchas cosas dependen de él. La salud física, mental, emocional y hasta espiritual de los hijos, por ejemplo, depende de un buen matrimonio. En general, los estudios muestran que los hijos que crecen en un hogar donde hay un papá y una mamá son mucho más estables que donde no los hay. Ahora, recientemente la sociología ha modificado, ha cambiado las definiciones de matrimonio y familia. Pero pese a quien le pese, el matrimonio tradicional continúa siendo la unidad básica de la estructura
social. Sin matrimonios tradicionales, por ejemplo, no habría procreación. Y sin procreación no tendríamos una sociedad. Ahora yo sé que algunos dirán, bueno, pero no es necesario que haya de por medio un matrimonio para tener o para traer hijos al mundo. Y eso es verdad. Sin embargo, vean las crisis que enfrentamos. Mujeres peleando por un derecho a abortar. Peleando para ser protegidas. Niños en situaciones vulnerables. Todo esto es en gran medida a causa de una mala perspectiva, de un mal entendimiento de lo que es el matrimonio. Muchos culpan el matrimonio de sus problemas. ¿Pero qué? ¿Qué si el problema no está en el matrimonio, sino en la forma en que nosotros lo hemos entendido? ¿Qué si somos nosotros los que hemos desvirtuado el matrimonio? Dios, de hecho, nos lo dio como una bendición. Y saben, hablar del matrimonio es una tarea interminable y basta con ir a una librería secular o cristiana para ver todos los libros que se han escrito acerca del matrimonio. Pero Pablo tiene algunas cuantas cosas que decirnos acerca del matrimonio en esta carta. Y Pablo nos enseña que debemos honrar, que debemos respetar, que debemos valorar el matrimonio. Y todo esto sin hacer de él un ídolo. Y esta mañana y las próximos domingos vamos a ver cómo hacemos esto. Por hoy vamos a comenzar hablando de la necesidad del mensaje. La necesidad del mensaje cristiano acerca del matrimonio. ¿Por qué necesitamos pensar en el matrimonio como Dios lo estableció? En la primer versículo dice lo siguiente: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es decir, los corintios le escribieron a Pablo una carta. Pablo les está aquí escribiendo una carta, pero Pablo había recibido una carta de los corintios. Y en esta carta los corintios le están preguntando acerca de varios temas. Entre ellos se encuentra el asunto de la sexualidad. Pablo ya comenzó a hablar de ello desde el capítulo 5, 6 y aquí todavía continúa. El resto del versículo 1 dice lo que estaban pensando exactamente los corintios. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. El griego dice literalmente, es bueno para el hombre no tocar mujer. Ahora, si no se les ha olvidado, la ciudad de Corinto era conocida en parte por la gran inmoralidad sexual que había en la ciudad. Y si se acuerdan, parecía que a algunos creyentes no les había caído el 20. ¿Se acuerdan? Pablo exhorta a la iglesia a no permitir la inmoralidad dentro de la iglesia. Dice, déjenlo a los de afuera. Dios va a juzgar a los de afuera, pero ustedes no permitan que esto suceda aquí. Expulsen al hermano inmoral. Bueno, al parecer había otro grupo de cristianos que se fueron al otro extremo. Y ante tanta inmoralidad sexual, decían, no, es mejor no tener relaciones sexuales. Y así como Pablo corrige a un grupo, ahora corrige a este segundo grupo. Y en esencia, Pablo les dice que la solución no es evitar las relaciones sexuales, sino que cada uno tenga su esposo o su esposa. Vean lo que dice el versículo 2. Pero en vista de tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Aunque Pablo nos dice en varias ocasiones a lo largo del capítulo
Nos da la idea que él preferiría que la gente se quedara soltera como él estaba. Vean el versículo 7, la primera parte del versículo 7 dice, preferiría que todos fueran como yo. Y luego repite la idea en el versículo 8, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, es decir, soltero. Ahora, aunque Pablo dice esto, Pablo tiene el matrimonio en gran estima. ¿Por qué? Bueno, así pensaban los judíos. Pablo era un judío. Así pensaban los judíos acerca del matrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios, son las palabras de Dios, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Los rabinos judíos enseñaban que el matrimonio era la obligación del hombre. Pero si lo pensamos, Pablo como maestro judío no podía pensar diferente. Siendo judío, esta era la perspectiva de Pablo acerca del matrimonio. Bueno, pero ya no es judío Pablo, ahora es cristiano, ¿no? ¿No debería cambiar su perspectiva? Bueno, no necesariamente. En su carta a los Filipenses, Pablo escribe lo siguiente, capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Noten que Pablo no dice, consideren todo lo verdadero o consideren verdad todo lo que venga de los cristianos. Consideren respetable todo lo que venga de los cristianos. Dice todo lo verdadero, todo lo respetable. ¿Por qué el matrimonio es algo bueno? No importa si lo dice un judío, o si lo dice un católico, o si lo dice un estudio sociológico. El matrimonio es bueno porque Dios lo estableció. Esa es la verdad. Y por eso todos nosotros debemos considerarlo como algo bueno. Pero bueno, en fin, en vista de tanta inmoralidad, dice Pablo, es mejor casarse. Ahora escuchen con atención, porque Pablo no está enseñando que el propósito del matrimonio es satisfacernos sexualmente. El versículo 4 dice, si no, fíjense lo que dice el versículo 4, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. El propósito del matrimonio, aunque Pablo dice es mejor casarse ante tanta inmoralidad sexual, no tiene que ver, en primer lugar, con nuestra satisfacción sexual. Pablo está diciendo que el matrimonio es el medio para evitar la inmoralidad sexual. Pero yo sé que algunos van a pensar o dirán, bueno, ¿y cuándo el matrimonio ha impedido que alguien sea infiel? Y es verdad, existe la posibilidad de que aún estando casado alguien sea infiel. Pero quiero que consideren dos cosas. En primer lugar, este mensaje de Pablo es para los cristianos. El medio que Dios utiliza para evitar la inmoralidad sexual en el creyente es lo que Pablo dice en el versículo 7, que Dios le dé el don de abstinencia a alguien o el matrimonio. Ese es el lugar donde el creyente puede experimentar intimidad sin cometer pecado. Y en segundo lugar, quiero que consideren lo siguiente. El matrimonio es un medio para evitar la inmoralidad sexual,
que va a funcionar solo si lo usamos adecuadamente. Pensemos, estamos saliendo ya de esta pandemia, ¿no? Del COVID. Pensemos en el COVID, ¿no? ¿Cómo evitamos o cómo disminuimos el riesgo de contagio? Por medio del uso correcto del cubrebocas, ¿no? Todavía hay un riesgo, sí, pero es mucho menor. Solo que tenemos que usarlo correctamente. Y estaban ahí todos los dibujitos, ¿no? De cómo ponerse el cubrebocas, ¿no? No te lo puedes poner aquí, no nada más la boca, no la nariz. Tiene que cubrir tu boca y tu nariz, ¿no? Algo similar pasa con el matrimonio. Si no lo usamos correctamente, no sirve de mucho. Pero la culpa no es del medio, sino de cómo lo usamos nosotros. Parte del diseño de Dios para el matrimonio es la intimidad. Mismo Dios dice en Génesis 2, versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Pablo entiende eso y por eso escribe aquí el versículo 3. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. El comentarista bíblico Robert Gromacki dice lo siguiente: el matrimonio sin sexo no solo no es natural, sino que está claramente prohibido en la palabra de Dios. Las palabras que Pablo utiliza, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su mujer, e igualmente la mujer con su esposo. El hombre debe cumplir su deber. Estas palabras que Pablo está usando tienen la connotación de pagar una deuda. El esposo se lo debe a la esposa se lo debe al esposo. Por eso la recomendación de Pablo en el versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. En el versículo 6, Pablo aclara que esto último, el versículo 5, no es un mandamiento. Pablo simplemente les está dando una idea a los cristianos de cómo actuar para caer en tentación. Yo les recomiendo esto, no es un mandamiento, pero piensen seriamente en esto. Bueno, escuchen, todo esto que acabo de decir es solamente una de las razones por las que necesitamos escuchar el mensaje cristiano acerca del matrimonio. A causa de tanta inmoralidad sexual. Pareciera que los tiempos no han cambiado, ¿no? Volteamos a la juventud, escuchamos lo que piensan y no hay tanta diferencia de los corintios. Pero bueno, esta es una de las razones, hay otras. A partir del versículo 10, Pablo expone otros casos que se están presentando en la iglesia. Hay situaciones que se nos presentan y donde no siempre es claro lo que debemos hacer. Donde no siempre es claro lo que Dios nos llama a hacer. Por lo menos nosotros no lo tenemos tan claro. Algunas situaciones son nuevas para nosotros. Por eso Pablo aborda esto en los versículos del 10 hasta el 16. En los versículos 10 al 11, Pablo en primer lugar habla del divorcio. Dice que si el creyente se divorcia, que no se vuelva a casar. Ahora, hasta aquí Pablo no está enseñando nada nuevo. En una ocasión le preguntan a Jesús, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, le preguntan, ¿por qué Moisés le permitió al hombre divorciarse de su esposa? Y la respuesta de Jesús fue
que Moisés permitió el divorcio por su dureza de corazón. Mateo capítulo 19. ¿Quieren ver lo que Jesús dice? Vayan al capítulo 19 de Mateo. Hay situaciones donde lamentablemente el esposo o la esposa o los dos tienen un corazón pero tan duro que se vuelve imposible vivir con él o con ella. Pero escuchen lo que dice Pablo. Pablo no condena al que se sale de un matrimonio así. Sin embargo, le advierte que no se vuelva a casar. ¿Por qué? Bueno, noten quién es el que inicia el divorcio. El que inicia el divorcio es el creyente. El creyente está actuando de manera contraria a la voluntad de Dios, a lo que el Evangelio mismo nos enseña. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que Jesús vino a morir ¿por quiénes? Por pecadores. Pablo dice que éramos enemigos de Dios en algún punto de nuestra vida, hasta que Dios nos transformó y nos reconcilió. Es decir, el Evangelio nos enseña a amar incluso hasta nuestros enemigos. Jesús dice que fuera de la infidelidad, el que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Ahí está todo en el capítulo 19 de Mateo. Por eso la exhortación de Pablo en el versículo 11 en este capítulo a la reconciliación. Pero bueno, esto es en los versículos 10 y 11. Hay otro caso difícil que nos presenta Pablo. ¿Qué sucede cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro no? ¿Qué hacemos aquí en este caso, Pablo? En los versículos 12 al 16, Pablo habla de ello. Los versículos 12 y 13 dicen lo siguiente: a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente vivir con ella, que no se divorcie de él. Ahora aquí este texto está algo complicado, porque Pablo dice que este no es un mandamiento del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No es un mandamiento de Dios? Entonces no tengo que seguirlo. Bueno, la razón por la que Pablo dice que este no es un mandamiento del Señor es porque Jesucristo no habló de este tema. No porque no sea la voluntad de Dios. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Él viene a comunicarnos el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo. A lo único que se refiere Pablo es que Jesús no habló de este tema en particular, pero a mí me ha dado la revelación para decirles cómo deben vivir en esta situación. Y lo que Pablo está escribiendo aquí no es un permiso para el que el cristiano se case con el no cristiano. Más adelante, en el versículo 39, Pablo dice que una viuda cristiana se puede volver a casar con tal de que sea en el Señor, es decir, con tal de que se case con otro cristiano. Dios es bien claro a lo largo del Antiguo Testamento. Dios le advierte a su pueblo que no se mezclen con otras naciones, que no den a sus hijas a hombres de otras naciones, que ellos no tomen a mujeres de otras naciones como esposas. ¿Por qué? Porque lo van a abandonar. Porque estas mujeres que tienen muchos dioses, los van a jalar a dejar a Dios. Y esa es la historia del rey Salomón. Probablemente el segundo rey más importante en la historia de Israel. Lo último que sabemos de él lo encontramos en la primera parte del libro de los Reyes, por así llamarle. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. En efecto,
Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres pervirtieron su corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. El consejo de Pablo es el siguiente: si el cónyuge no creyente acepta al cristiano, entonces no te divorcies, le dice Pablo. Solamente si el no creyente se quiere ir, si él abandona al cristiano, el cristiano queda libre de ese compromiso. Escuchen lo que dice el versículo 15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Ahora, entonces, si este no es un permiso de Pablo para casarme con alguien que no es creyente, entonces ¿por qué hay matrimonios mixtos? Bueno, la razón por la que había matrimonios mixtos es porque ya sea el hombre o la mujer escucharon el mensaje del evangelio y se convirtieron. Ya estaban casados, pero alguien escuchó el evangelio y se convirtieron. Ahora, en aquel tiempo era mucho más común que si la mujer se convertía y el esposo no, el esposo la abandonara. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad patriarcal. Si la mujer no seguía al esposo en sus creencias, era muy fácil que el esposo, que la sociedad viera eso como un desafío a la autoridad del esposo. Y el esposo no lo iba a permitir, no iba a quedar como un ridículo. Pero eso no sucede hoy en día. A muchos no les importa lo que el otro cree. Es más, muchos dicen respetar, no, yo respeto sus creencias, yo respeto sus convicciones, ¿no? Y en el mejor de los casos, pensar así es algo ingenuo. Porque ¿qué va a pasar cuando las creencias, cuando las convicciones del otro interfieran con las propias? Ahora, esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos, tal vez esto podría destapar un interés oculto. ¿Por qué alguien que no está de acuerdo conmigo en muchas cosas querría estar conmigo? A lo mejor son por los millones que no tengo. No, ¿verdad? A lo mejor la otra persona se siente pero tan sola que no le importa, ¿no? Pero se está casando por ella, no por nosotros. Así que en el mejor de los casos es ingenuidad, ¿no? Porque en algún punto las creencias y las convicciones del otro se van a interponer con las nuestras. Pero en el peor de los casos hay algún interés del cual no estamos tal vez nosotros muy enterados. Pero bueno, regresando al texto, Pablo reconoce que puede darse el otro caso también, donde el hombre cristiano se ha abandonado por su esposa, por las convicciones que ahora él tiene. Bueno, si ese es el caso, dice Pablo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impida. Y ya vimos lo que Pablo dice en el mismo versículo 15, que el cónyuge creyente queda sin obligación. En alguna ocasión, hace años, recuerdo que le preguntaron a un candidato a ser pastor qué pensaba del divorcio. Y su respuesta fue: yo no creo en el divorcio. En este texto nos muestra que no importa lo que nosotros pensemos del divorcio. Hay algunas situaciones en donde Dios lo permite, ya sea porque alguien fue abandonado, lo que está describiendo Pablo, o por la infidelidad de uno de los cónyuges, o por la dureza de corazón de uno o de los dos cónyuges, lo que Jesús dice. Hay ocasiones donde la persona
aparte de sufrir la ruptura de la relación, carga con culpa, carga con miedo de firmar un papel que ya, con esta firma se acaba mi matrimonio. Lo que Pablo está diciendo es que el que decide separarse es el que lleva la responsabilidad completa por el divorcio. El que decide separarse es el que lleva la responsabilidad y que le va a dar cuentas a Dios cuando Dios le pregunte, ¿y tú por qué te separaste? Tú dijiste ante mí que por toda tu vida, los años que yo te diera, ibas a amar y respetar a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué te separaste? Pero el creyente no tiene por qué añadir más dolor a su sufrimiento. Si ha cumplido su deber como esposo o esposa, no necesita sentir culpa de más. Pero por otro lado, si ha fallado sus deberes, necesita arrepentirse. Y eso significa, dice Pablo, buscar la reconciliación. Lo que debe quedarnos bien claro a todos es que el divorcio no es el plan de Dios. Vean el esfuerzo que hace Pablo para animar al cristiano a permanecer en el matrimonio, a permanecer en la relación aunque sea difícil. Pablo dice que se quede, si el no creyente está dispuesto a aceptar al creyente, que se quede ahí. Piensen en todo lo que significa vivir con alguien incrédulo. Significa que es posible que nunca seamos entendidos totalmente. Que tal vez nunca nos pongamos de acuerdo en algo. Y Pablo le dice, quédate. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué alguien se quedaría en una relación así? Nuestra sociedad, el mundo nos grita, deja eso. Busca tu felicidad. ¿Por qué alguien se quedaría en una relación como esta? Y la respuesta para el creyente es porque Jesucristo entró en la relación más difícil que pudiéramos imaginarnos. Él se hizo hombre y se acercó a hombres y mujeres que constantemente le fallaron. Él viene a buscar a hombres y mujeres que constantemente le están fallando. Y no solamente esto, Jesús murió en una cruz para perdonar todas las faltas de estos hombres y mujeres, para perdonar sus pecados, dice la Biblia. Así que si crees en Él, si te dices cristiano, necesitamos recordar qué tan grande es nuestro pecado. Fue nuestro pecado lo que lo llevó a la cruz. Pero saben, hay otra cosa que también lo llevó a la cruz. Porque Jesús no fue a la cruz obligado. La otra cosa que lo llevó a la cruz fue su amor por nosotros, a pesar de nosotros. Literalmente, que dicen los votos, ¿no?, matrimoniales, hasta que la muerte nos separe. Y así es como Jesús nos amó hasta la muerte. En el caso de Jesús y su iglesia y nosotros, Jesús dijo hasta que la muerte nos una. A través de su muerte, la fe que tenemos en Él, somos hechos uno con Él y con el Padre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te conocemos que las palabras que escuchamos
van en contra de la corriente, contra todo lo que piensa el mundo en este tiempo. Contra todo lo que tal vez algunos de nosotros hemos creído. Pero esta es tu palabra y en ella hay vida y vida eterna. Ayúdanos a seguir tu consejo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y ayúdanos a guiar a otros, a aconsejar a otros en esta área del matrimonio, de acuerdo a tu voluntad, no a nuestra experiencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.